Buenas tardes, jóvenes del grupo de 7AD de los domingos. La clase fase preliminar del procedimiento penal acusatorio. Esta clase es del domingo 11 de octubre de 2020. Damos inicio. Vamos a partir con la introducción a este nuevo sistema de justicia penal. Miren, este nuevo sistema fue producto o resultado de una reforma constitucional que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del año 2008. En este año se reformaron algunos artículos de la Constitución, como el 16, el 17, el 18, 19, el 20, 21, 22, el 73, el 115, para efecto de hacerlos más ágiles en cuanto a su aplicación y hacerlos, apegarlos más a la legalidad. Estamos hablando del 18 de junio del 2008. Se modificó el proceso penal. El sistema penal que había antes era inquisitorio. El actual es acusatorio. Ustedes dirán, bueno, maestro, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? En el anterior, el sistema era de que un juez era prácticamente el que veía todo. Lo ponían a disposición, bueno, si hubiera un detenido, le dictaba el auto de formal prisión, el juez recibía las pruebas, el juez desahogaba las pruebas, el mismo juez dictaba sentencia, ante el mismo juez se solicitaba la ejecución de esa sentencia, entonces se turnaba para efecto del cumplimiento a la autoridad de ejecución de sentencias. Bueno, estamos hablando de que un juez hacía todo. Con este nuevo sistema van a ver que hay tres tipos de jueces. El juez de control, el juez del juicio oral y el juez de ejecución de sentencias. Pero eso en su momento lo iremos tratando para que puedan ustedes ubicarse. Les decía, es muy importante partir de que sepan de dónde viene este nuevo sistema de justicia penal para que puedan ustedes tener un enfoque, cuál fue el motivo o por qué se tuvo que reformar la Constitución y cambiar el sistema de justicia penal. Miren, las reformas se originaron a raíz de una crisis judicial. Hasta el año 2011 se arrojaron los siguientes datos. Solamente el 15% de la totalidad de los delitos que se cometían eran denunciados. El juez no estaba presente en las diligencias de desahogo de pruebas en un 80% de los casos. El 95% de las sentencias eran condenatorias. El 90% de las sentencias condenatorias eran en base a la confesión del acusado. Más del 50% de los presos en las cárceles aún no habían sido condenados, no habían recibido una sentencia. El 60% de las órdenes de aprehensión no se cumplen. Más de la mitad de los procesados no tuvieron una representación adecuada. No sé si se acuerdan de ustedes o vieron la película Presunto Culpable. ¿Sí la vieron? Sí, profe, sí la vimos. Sí, ok. Creo que ahí se dieron cuenta que la película de dónde parte, que de la mala representación jurídica que tuvo el sentenciado. Tuvo un abogado con una cédula falsa. Eso motivó
a que se tuviera que reponer el procedimiento desde donde entró ese abogado. Bueno, no abogado, pseudo abogado. Y es cuando entra este señor, que es el que defendió a este muchacho. Ustedes pudieron ver en ese proceso cómo al reponerse el procedimiento, cómo la policía judicial, los elementos de la policía judicial, el mismo juez, todo estaba como a favor de lo que era la procuraduría. O sea, no tenías, como dice, escapatoria, ahí te iban a condenar. Y al abogado el juez lo tenía que bloquear, que cuando le dijo al muchacho, a ver, agáchate, que no te vean en la rejilla de prácticas. Y le preguntó al único testigo, ¿cómo es ese que tú dices? Y no estaba viendo a ese Toño, creo que Toño se llamaba el personaje. Bueno, todo eso que ven, esas limitaciones, no, eso no lo puede hacer porque no se acostumbra. Eso no se puede hacer, bueno, ¿dónde está? Entonces, ese era el sistema inquisitorio. Ese era el sistema inquisitorio, donde ahí el amo era el juez y te desechaba alguna pregunta, lo como él creía. Pero todo salía a favor de la Procuraduría, esté bien o mal armado el expediente. Y como dice la película, tal pareciera que era una verdad absoluta lo que estaba en ese expediente. Y ya vieron que al final hubo lo que fue la duda razonable y eso fue lo que hizo que absolvieran a este muchacho y saliera de la cárcel y se reuniera con su familia. Es una película que para aquellos que no la han visto, les recomiendo que la vean. Bueno, ya vieron lo que les acabo de comentar, la crisis judicial. Ya les mencioné que artículos de la Constitución fueron reformados para efecto de ajustarse a lo que es el nuevo sistema acusatorio y adversarial, porque es sistema acusatorio adversarial. Bueno, vamos a ver rápidamente con estos artículos qué figuras cambiaron entre un sistema y otro. Teníamos, por ejemplo, en el inquisitivo, las violaciones sistemáticas a la presunción de inocencia. Este nuevo sistema de justicia penal, su base, donde se asienta, es precisamente el principio de presunción de inocencia. Nadie puede ser considerado como responsable si no ha sido previamente juzgado y existe una sentencia que lo condene como tal. Por eso ven ustedes que cuando detienen a una persona, no ponen su nombre, ponen nada más un nombre y una N, Juan N. O sea, como N viene siendo el alias. Y su ojo le ponen como un tipo antifaz en la computadora para que no se vea. Porque se supone con este principio de presunción de inocencia, no porque lo hayan detenido, ya se le considere culpable, hasta que exista una sentencia condenatoria que lo considere como tal. Mientras tanto, es considerado inocente. Por eso se llama principio de presunción de inocencia. Imagínense una copa de vino. La base es el principio de presunción de inocencia y el resto de la copa es este sistema. Entonces, descansa sobre este principio básico, que el segundo a bordo es el principio de juicio previo. O sea, tiene que haberse juzgado a la persona para que se le pueda sentenciar. No se le puede sentenciar sin juicio o previo proceso. Bueno, en el sistema acusatorio, la presunción de inocencia se establece como norma. Ustedes se preguntarán, oiga, pero maestro, en el sistema anterior también se consideraba inocente, sí, solo que este principio era una violación sistemática. Tú tenías que probar tu inocencia. Y en este nuevo sistema, no.
tienen que demostrar tu culpabilidad, mientras tú eres inocente. Es al revés. O sea, si ustedes se dan cuenta, ¿cómo vas a, o sea, de entrada me consideran culpable y tengo que demostrar mi inocencia? ¿Cómo está eso? Si no se me ha demostrado. Bueno, así lo manejaban en el sistema inquisitorio. Ahora no, desde que te detienen hasta antes que te juzguen, eres inocente. Ya en la sentencia, si te condenan, eres culpable. Pero si te absuelven, pues sigues siendo inocente. Este es el principio básico de este sistema, la presunción de inocencia. Seguimos con otro aspecto. En el sistema inquisitivo se manejaba expedientes de escritos, mayor valor probatorio por parte del Ministerio Público. El Ministerio Público en el sistema inquisitorio tenía fe pública para sus actuaciones. ¿Por qué lo decía? No se podía discutir. Él ya dio fe que así es y se abusaba de esa fe pública porque en cuestiones de poco éticas en que incurrían agentes del Ministerio Público, podían dar fe de hechos que realmente o no existían o no existieron, pero que abusaban de su fe pública. Ahora las cosas no son así. Se establece al juez presencial, ambas partes exponen verbalmente, el juez te va a escuchar. Lo que el Ministerio Público va a armar desde que tú denuncias o recibes una denuncia o llega a su conocimiento información de un hecho delictuoso, lo que se llama el expediente que arma, se llama carpeta de investigación. Carpeta de investigación. Se inicia con la denuncia o querella de la parte, o cuando, como dice el Código Nacional, ¿cómo se inicia la investigación? Cuando el Ministerio Público recibe la información o tiene conocimiento de que se cometió una conducta que es probablemente constitutiva de un delito. Ahí empieza la maquinaria a investigar. Otro aspecto está en la palabra imputado como objeto dentro del sistema y es juzgado a través de documentos. Aquí no. En el nuevo sistema, el imputado es un sujeto de derechos a quien se le va a escuchar para poder ser juzgado. Tenemos también que la valoración de la información de escritos por parte de escribientes y secretarios lo hacían en el proceso penal, en el sistema inquisitorio. Ustedes iban a una audiencia, es raro que vieran al juez. El que llevaba la audiencia era el secretario de acuerdos. Con el nuevo sistema ya cambió, no es así. Ahora la información de los procesos es valorada directamente por el juez que tiene en presencia de las partes. La confesión ante agentes del Ministerio Público tenía mayor valor probatorio. En el actual sistema, la participación activa del acusado y de la víctima. Ahora no se le recaba la declaración ministerial, se lo manejan a manera de entrevista del imputado y que diga lo que quiera decir, pero tiene que estar acompañado de un defensor, ya sea de oficio o su defensor particular. Después tenemos la generación automática de la prisión preventiva. ¿Qué quiere decir? Todo era cárcel. Ibas para la cárcel, tenías para pagar tu fianza, tu caución, salías, si no te quedabas ahí hasta que dictaban sentencia, y si te condenabas, pues ahí te dejaban. Actualmente no. La racionalización de la prisión preventiva solo es para casos especiales que marca el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí te va a decir en qué casos sí. Bueno, en el sistema anterior había la inexistencia de la conciliación entre las partes. No había soluciones alternas. Actualmente, en el nuevo sistema, ya las hay. Había un juez, como les decía, un juez único para todo
el proceso. En la actualidad existe un juez de control que es distinto al juez del juicio oral. O sea, vamos a ver más adelante, para que no se pierdan cuando lleguemos, las tres etapas que conforman el procedimiento penal acusatorio adversarial. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí respecto a lo que ya expusimos? Kenny, Jessica, Daniela. Ninguna, profe, todo en orden, gracias. Bueno, en el material que tienen en plataforma, es importante destacar que ahí están los artículos de la Constitución, cómo quedaron reformados, esos que se reformaron, con un comentario al final. O sea, así quedaron y qué fue lo que se hizo con ellos respecto a los anteriores. Vamos a ver entre un tema muy elemental, que es el artículo 20 de la Constitución, respecto a los principios que rigen este nuevo sistema. Bueno, para a manera también de antecedente, el artículo 20 se establecían las garantías de inculpado en un proceso antiguamente. Posteriormente vino una reforma donde se agregaron también los derechos de la víctima. Era el apartado A y el apartado B. Actualmente, con esta reforma, donde se introduce el nuevo sistema de justicia penal, es oral, la oralidad también es un principio, ya son 3 apartados que hay en este artículo 20. El primero, los principios que rigen este nuevo sistema de justicia penal. El apartado que le sigue, el 2, están los derechos del imputado o acusado. Y les digo imputado porque van a ver que en la primera etapa hay una audiencia que se llama de imputación, cuando se imputa a la persona queda como imputado. Y en la segunda etapa, cuando se formula la acusación, se le llama acusado. ¿Y cómo llega al juicio? Como acusado. Porque se van cumpliendo formalidades. Bueno, en el primer apartado menciona cuáles son esos principios constitucionales que rigen este nuevo sistema de justicia. Váyanse formando la idea, jóvenes, que este nuevo sistema, ¿cómo va a empezar? Con la presentación de la denuncia o la querella, o cuando el Ministerio Público se entera de la existencia de un probable delito. Ahí inicia. ¿Dónde va a terminar? Cuando se emite la sentencia a la persona que se le juzga. Eso que ven ustedes así completito es el procedimiento penal acusatorio. Y eso sí que ven completito, habría que dividirlo en 3 partes, y en cada una de esas partes tiene un nombre, son etapas, y en cada una de esas etapas se llevan a cabo ciertas diligencias, ciertos actos, según nuestro Código Nacional. Por eso es importante que estén enterados de todo. El primer principio que vamos a ver constitucional, aparte de que ya vimos el principio de presunción de inocencia y el principio de juicio previo o previo proceso también, vamos a ver el principio de publicidad. Este principio comporta la posibilidad de que los actos procesales sean presenciados o conocidos incluso por quienes no participan en el proceso como partes, funcionarios o auxiliares. Creo que ustedes han visto en las películas cuando están juzgando a alguien, ¿no?
Están viendo al juez, están viendo del lado izquierdo, bueno, se me paro frente al juez de este lado, al defensor y al acusado. Del lado derecho tenemos al Ministerio Público, el fiscal del Estado, y más a la derecha, pegados en un estrado, tenemos al jurado, que son los que van a definir sobre la inocencia o no del acusado, y el juez es el que va a aplicar la sanción. Y después hay una de madera que separa al público. El público está oyendo cómo se lleva a cabo la audiencia. Eso que ven, todo ese escenario, es el principio de publicidad, que es público. Pero eso sí, las personas que están como, ¿qué podemos decir? Como público nada más, deben de respetar la disciplina y el orden que hay en la sala, no estar con el celular o estar gritando. Incluso han visto ustedes que en el caso de las audiencias que se llevan a cabo, no hay fotos, todos son dibujos, porque no permite tampoco la cámara. Otro de los principios es el de concentración. En este mismo sistema, este principio es de concentración. Exige que las actuaciones procesales se realicen las más próximas entre sí. ¿Qué quiere decir? Que si, cuando detienen a una persona, el Ministerio Público tiene 48 horas, se la pone a disposición del Ministerio Público, tiene 48 horas el Ministerio Público para resolver su situación, o lo pone en libertad, o lo pone a disposición de un juez de control. Es cuando se llama judicializa o formaliza la carpeta de investigación, el expediente del tipo. Cuando pasa eso, inicia la audiencia inicial. Es una audiencia donde cuando hay detenidos hay 6 audiencias, si lo quieren ver más pequeñas. Es la audiencia inicial, es la audiencia grande, vamos a decir. Pero hay audiencias que se llevan a cabo una tras otra en esa gran audiencia. Tenemos la de la legal detención, que va a revisar el juez si hubo legalidad en la detención de esa persona que le están poniendo a disposición. Después viene la formulación de la imputación, donde el Ministerio Público le va a decir al probable responsable que hay una imputación en su contra que consiste en este delito que usted lo cometió contra fulanito de tal, o en agravio de tal persona, y le relata los hechos que tienen para acusar. O sea, desde ese momento es la audiencia de imputación. El juez le pregunta al imputado, oiga, ¿quiere usted alegar algo? ¿Quiere declarar? Ahí él puede declarar o abstenerse de declarar. Es una de dos. Después, lo que hace el Ministerio Público va a formular lo que es, va a solicitar que se le dicte auto de vinculación a proceso, lo que más o menos sería un equivalente al auto de formal prisión que se llevaba en el sistema anterior. Allí en la vinculación a proceso le preguntan al acusado que si quieren que lo vinculen ahora, en las 72 horas o en las 144, pero si pide ampliación de término es para efecto de que reúna pruebas para que las presente y no le dicte la vinculación a proceso. Pero si se la dictan, tienen que quitarle una medida cautelar para evitar que se vaya a sustraer. Hay una relación de medidas cautelares del Código Nacional, que el último es la prisión preventiva. Ahora han estado alimentando, a través de los gobiernos que han venido de allá para acá, han alimentado estar metiendo más delitos para la prisión preventiva. No todos los delitos tienen prisión preventiva. Si te acusa por un delito que no merece prisión preventiva, pues no te debes de ir a la cárcel. Estamos. Y ya después de eso, si le dictan vinculación a proceso, bueno, el juez ya, para cerrar esa audiencia inicial, le fija un término al Ministerio Público, puede ser 2 meses, 2 meses y medio, para que cierre su investigación. Con eso cerraría
prácticamente la audiencia inicial. Después viene la siguiente audiencia, que es la siguiente etapa, que es la intermedia, donde el Ministerio Público, si siente que hay elementos para acusar al imputado, hace un escrito donde formula la acusación con todos los datos de prueba que tenga y presenta su acusación. Con eso se abre la segunda etapa, que es la etapa intermedia. Nada más les aviso, ya aquí en el Zoom, ya me avisó que quedan 8 minutos para el primer cierre. Ahorita que nos salgamos, jóvenes, por favor, como tengo el Zoom gratuito, lo que hace que una vez que se cierran los 40 minutos, la computadora empieza a convertirlo en video. Yo dejo que lo convierta en video porque este mismo video de esta misma clase es la que subo a la plataforma para aquellos que o no entraron a clase o quieren volver a escuchar la clase por algún tema que no hayan entendido. Entonces, nada más les pido su atención y su comprensión. Y ahorita que nos salgamos, en 10 minutos nos volvemos a conectar para el segundo tramo y segundo y último video de la clase de hoy. Tienen un cuestionario en la plataforma para contestar. Tienen toda la semana y que lean. Es un ABC que les puse, está muy claro, que dice síntesis de la unidad 1, introducción, tema 1, 7 subtemas del sistema, del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Está ahí en plataforma. Eso lo pueden leer, lo pueden estudiar y contestar su cuestionario. Este cuestionario es el primer cuestionario de esta semana. Tiene un valor de 20 puntos. Seguimos, nos quedan 7 minutos. El siguiente principio es el de contradicción, que es el correspondiente al derecho que tienen las partes de que la práctica de las pruebas se lleve en su presencia. Le voy a poner un ejemplo. Si yo estoy defendiendo a una persona en un juicio y llevo un testigo, el Ministerio Público tiene derecho también a interrogarlo por el principio de contradicción. Alguna prueba que presente el Ministerio Público, como en este caso puede ser un testigo de ellos, yo también tengo derecho, o el acusado tiene derecho también a repreguntar, es por el principio de contradicción. Y también las pruebas no pueden haber ases bajo la manga. En la etapa intermedia, la segunda etapa, sacan todas sus pruebas de ambas partes, tanto la fiscalía como la defensa. Es lo que se llama el descubrimiento probatorio. Van a descubrir sus pruebas. Cuando llegan a juicio, ya está más que claro con qué pruebas está entrando cada persona y son las que se van a desahogar en la audiencia del debate. Otro principio es de continuidad, que las audiencias se deben de llevar una tras otra en el menor tiempo posible. Por eso ven ustedes que cuando detienen a alguien, lo ponen a disposición del juez, tarda, si es en horas de la madrugada empezará la audiencia inicial y hasta que se acabe todo lo que les expliqué de la primera audiencia, en el sentido de la legal detención, de la formulación de la imputación, de la oportunidad para declarar, de la vinculación a proceso, si solicita ampliación de término, de las medidas cautelares que se le van a aplicar. O sea, todas esas son audiencias de que después, si lo detuvieron a las 2 y lo pone el proceso del Ministerio Público, y antes de las 48 horas lo cocinan a un juez, y el juez lo recibe a las 11 de la noche, pues puede empezar la audiencia 1 a 2 de la mañana y hasta que termine. Eso les digo, es muy, muy importante. Otro principio es el de la inmediación. ¿Qué significa la inmediación? Que todas las audiencias se van a desarrollar en presencia del juez. Ya no hay que el secretario, el juez no está. No, el juez va a escuchar, va a presenciar, va a ver de manera directa, va a escuchar
todo en su presencia. ¿Por qué? Porque así lo mandata el principio de inmediación. Haciendo un paréntesis estos principios, en este Código Nacional de Procedimientos Penales se publicó el 8 de octubre de 2013. ¿Qué quiere decir? Cuando hubo la reforma constitucional en el 2018, el 2008, el 18 de junio del 2008, se establecieron 8 años para que todos los estados de la República cambien sus legislaciones y se ajusten al nuevo sistema de justicia penal oral acusatorio adversarial. 8 años. Los primeros fueron los del norte. Los últimos, por así decirlo, está Quintana Roo. Quintana Roo en el 2016 fue donde se empezó a ajustar nuestro sistema al nuevo sistema de justicia penal oral. Estos 8 años es como, si se acuerdan, cuando les dieron la introducción al estudio del derecho, es lo que se conoce como la vacatio legis, o legis, como le quieran decir, que es el término en el cual se promulga una ley o se publica la ley y el tiempo para que empiece a surtir sus efectos. Hay un periodo de tiempo donde no hay nada. Eso es la vacatio legis. Y esto, en el caso de la reforma constitucional, fueron 8 años para que todos los estados se actualicen al nuevo sistema de justicia penal. Les digo, el norte empezó, Chihuahua, Durango, entonces ellos empezaron a reformarse antes. En el 2013, en esta fecha, 8 de octubre, estamos hoy a 11, hace 3 días fue el aniversario, si lo vemos, de cuando se publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y hay una definición que es el ordenamiento que establece las reglas y etapas que regirán cualquier procedimiento penal en todo el territorio nacional cuando se cometa un delito, ya sea del fuero común o del fuero federal. Bueno, esto es el Código Nacional. En el Código Nacional también vamos a encontrar varios principios que rigen el procedimiento penal. La Constitución nos da unos, pero sin embargo, donde se completan los principios es precisamente en el Código Nacional. Pero no se olviden que la mamá de los procedimientos es la presunción de inocencia. De ahí se tiene que partir. Ya nos queda 1:16, acuérdense, nos volvemos a conectar en 10 minutitos. Ahorita que nos salgamos, automáticamente la computadora empieza a convertir a video la sesión. Esta sesión la quieren repetir, va a estar más tarde en YouTube. Les subo el link y ahí la van a tener, solo que una vez que se convierta a video, la tengo que subir a YouTube. Y YouTube, cuando me dé el link, es lo que pongo en la plataforma para que puedan ustedes ahondar si quieren repasar este tema. Y ya nos queda menos de 1 minuto. No sé si hay alguna pregunta para que en la continuación de la clase podamos seguir con los principios. Si existe alguna duda. Jessica, Daniela, Kenny, Juan Reyes. Veo que algunos entraron y algunos se salieron. No hay preguntas. Regresamos en 10 minutitos.